están, hermanos queridos? Una vez más, aquí estamos en esto que dimos a llamar La Biblia Habla, que es nada más que para exaltar la palabra de nuestro Dios. Es el canal de estudios bíblicos en el cual nosotros tratamos simplemente de exaltar la verdad que existe en las Santas Escrituras. Estamos viendo los 7 pilares de la fe. Hoy hablaremos del segundo pilar, que es importantísimo porque es lo que nos hace ser adventistas especialmente. Este mensaje que traemos en este día es el mensaje de los 3 ángeles, el cual trataremos de reducirlo porque no queremos hacer sermones muy largos o predicaciones o estudios bíblicos muy largos. Simplemente tratamos de que quede el tema conciso, y si tienes más interés, en conocer mucho más, pues bueno, comunícate con nosotros y lo podemos charlar y vemos y estudiamos el tema con mayor profundidad. De todos modos, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, que apoye nuestra humilde tarea. Ella es Lorena Correa, yo soy Alejandro Mallorca, estamos en Entre Ríos, provincia de la República Argentina. Queremos pedirte que ores por nosotros porque estamos en una situación muy complicada económicamente, no tenemos trabajo, no hemos conseguido trabajo todavía, y aunque estamos sostenidos por Dios, pero a veces cuesta un poco porque nuestra fe se cae, ¿no? Un poquito. Necesitamos la oración de ustedes y necesitamos también de que Dios nos ayude, porque sin trabajo, pues bueno, es bastante complicada la vida. Y aquí en Argentina también está muy complicado todo. Pero bueno, confiamos en nuestro Dios, seguiremos confiando en Él y confiamos que ustedes orarán por nosotros. Bueno, sin más, vamos a buscar a Dios en oración, a postrarnos de rodillas y a poner nuestra mente en contacto con el cielo. Postrémonos de rodillas y oremos a nuestro Dios. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por esta semana que ha pasado, que tú nos has cuidado, nos has bendecido, que también nos estás regalando este hermoso sábado, Padre. Pedimos que tú nos dirijas, Padre, y que toque el corazón de aquellas personas quienes nos van a ver al video, para que también quieran conocer acerca de ti, Padre. Dejamos todo esto no mereciendo nada, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vayamos ya a que la Biblia nos hable, y no solamente la Biblia, también nos hablará la pluma inspirada del Espíritu de la profecía. Vamos entonces a nuestro texto base, que se encuentra en Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. Vamos a buscar el texto base que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. Allí nos habla la palabra de nuestro Dios de este triple mensaje angélico. Vamos a ver y desgranar un poquito sobre esto. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vemos un triple mensaje angélico, 3 mensajes.
Tres ángeles que simbolizan movimientos o mensajes que se deben dar antes de que. Vayamos a ver cuándo es el tiempo en que se deben dar estos mensajes. Apocalipsis 14, 14 y 15. Apocalipsis 14, 14 y 15 nos dice lo siguiente. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Muy bien, vemos aquí cuándo se darán estos mensajes y nos habla aquí del regreso del Señor Jesús. Y que antes del regreso del Señor Jesús se daban estos tres mensajes angélicos. ¿Cómo sabemos que es antes del regreso del Señor Jesús? Lo dice el versículo 15. Dice que el ángel que salió del templo se le dijo: mete tu hoz aguda y ciega. O sea que ya no habría más que cosechar lo que se había sembrado cuando se predicó el mensaje de estos tres ángeles, en el tiempo del fin. También nos habla Apocalipsis 22, 12 de este tiempo. ¿Cuándo se debían dar estos mensajes? Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahí está. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo, dijo el Señor Jesús. Por lo tanto, para recompensar a cada uno según su obra, era necesario que se predique el mensaje de preparación para ese momento. Y estos tres mensajes angélicos son mensajes de preparación. Vamos entonces ya de lleno a ver el mensaje del primer ángel, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Este es el mensaje del primer ángel que nos llama a temer a Dios y darle gloria. Veamos lo que nos dice la pluma inspirada con respecto a esto. En Cristo en su santuario, página 78. Miren lo que nos dice la pluma inspirada. En la profecía del primer mensaje angélico de Apocalipsis 14 se predice un gran despertar religioso bajo la proclamación de la próxima venida de Cristo. Se ve un ángel que vuela por el cielo y tiene el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. A gran voz proclama el mensaje: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Es significativo que se diga que un ángel es el heraldo de esa advertencia. La sabiduría divina tuvo a bien presentar el carácter exaltado de la obra que el mensaje debía realizar y el poder y gloria que debían acompañarlo, por medio de la pureza, la gloria y el poder del mensaje celestial. Y el vuelo del ángel en medio del cielo, la gran voz con la que se iba a dar la advertencia y su promulgación a todos los que habitan sobre la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, evidencian la rapidez y extensión universal del movimiento. Por lo tanto, vemos que este ángel representa un movimiento. ¿Y cuándo se dio este primer mensaje? Pues es clarito. El mensaje decía: teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuándo fue que comenzó la hora de su juicio? Pues el movimiento adventista predicho en la profecía
que tendría un despertar religioso fue en 1844. Aquel despertar religioso que llamó a todo el mundo a prepararse para la venida del Señor Jesús, que se creía que venía en 1844, fue ese movimiento del primer ángel que anunciaba que el Señor vendría pronto. Ese movimiento, este mensaje se llevó a cabo en 1844. ¿Por qué decimos que se llevó a cabo en esa fecha? Porque bueno, como Miller pensaba que Cristo vendría en 1844 y la verdad es que no vino, cuando se pusieron a estudiar por qué no vino, descubrieron el santuario celestial y la obra intercesora de Cristo en su santuario celestial, y allí el pueblo adventista se dio cuenta que había comenzado el juicio investigador para que cada uno reciba su obra, reciba lo que ha hecho según su obra en la venida del Señor Jesús. Por eso decimos que este mensaje se cifra en 1844. Continuemos entonces. El segundo mensaje. ¿Cuál es este segundo mensaje? Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Muy bien. Veamos los comentarios de la sierva del Señor acerca de esto. En el Conflicto de los Siglos, página 589, dice la sierva del Señor lo siguiente. Estos versículos señalan un tiempo en el porvenir cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el ángel segundo de Apocalipsis 14:8, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyeron a Babilonia. Desde que ese mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844. Se describe aquí la terrible condición en que se encuentra el mundo religioso. Cada vez que la gente rechace la verdad, habrá mayor confusión en su mente y más terquedad en su corazón, hasta que se hunda en temeraria incredulidad. En su desafío de las amonestaciones de Dios, seguirá pisoteando uno de los preceptos del Decálogo hasta que sea inducida a perseguir a los que lo consideran sagrado. Se desprecia a Cristo cuando se manifiesta desdén hacia su palabra y hacia su pueblo. Conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal, y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. La creencia en las manifestaciones espiritistas abre el campo a los espíritus seductores y a las doctrinas de demonios, y de este modo se dejarán sentir en las iglesias la influencia de los ángeles malos. Es importantísimo entender el mensaje del segundo ángel que nos llama a sacar a la luz que Babilonia es caída. Es caída Babilonia cuando el mensaje adventista es rechazado. Las iglesias en las cuales se comenzó a predicar el mensaje adventista sin querer ser una denominación aparte, rechazaron el mensaje de los mileritas. Entonces la Biblia cumple, la palabra de Dios se cumple al decir que Babilonia es caída a partir de 1844. A partir de ese momento, las denominaciones cristianas, entre comillas, o pseudo-cristianas, han participado de ser Babilonia, porque no quisieron escuchar el mensaje de advertencia del primer ángel y rechazan el mensaje del segundo ángel y son llamadas por este movimiento adventista a ser desenmascarado el error. Entonces, una vez que el error queda desenmascarado, es caído el error. Ya no puede haber error. Pero en este caso, el error es también denominado Babilonia o confusión, que es lo mismo. Confusión doctrinal. Las iglesias que no aceptaron el día sábado
Las iglesias que rechazaron la santa ley de Dios y que rechazaron la doctrina de la inmortalidad del alma, como leímos recién en el espíritu de profecía, participaron de ser Babilonia y sus hijas. Por eso el mensaje del segundo ángel se cumple a partir de después de 1844. Muy bien. ¿Qué significa que da a beber del vino del furor de su fornicación? ¿Qué significa esto? Veamos lo que nos dice Evento de los Últimos Días, página 202. Evento de los Últimos Días, página 202, nos dice qué significa que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14, del 6 al 8. ¿Cómo se hace esto? Forzando a los hombres a aceptar un día de reposo espurio. Aún no se puede decir, ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Aún no ha dado de beber a todas las naciones. La caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en este estado y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo porvenir. Seguridad y paz en el conflicto de los siglos. ¿Cuándo llegan sus pecados al cielo? Apocalipsis 18, del 2 al 5. Cuando la ley de Dios finalmente sea invalidada mediante legislación humana. Es cierto que todavía no ha sido caída del todo Babilonia. Es cierto, todavía no ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, que son sus doctrinas erróneas. El error de su fornicación es doctrinas erróneas. Eso es lo que está hablando la palabra de nuestro Dios aquí. Y todavía no ha sido vertido el vino en todas las naciones. Todavía hay naciones que todavía no han aceptado la inmortalidad del alma o el domingo como día santificado por el cristianismo, ¿no? Todavía hay naciones que todavía no han aceptado, los judíos, los musulmanes todavía no han aceptado esas doctrinas erróneas, pero cuando lo hagan habrá sido completada la obra de la caída de Babilonia. Vamos a describir el mensaje del tercer ángel en Apocalipsis 14, 9 al 11. Apocalipsis 14, 9 al 11 nos llama a describir el mensaje del tercer ángel. ¿Cuál es el mensaje del tercer ángel? Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Quiénes son entonces los que beberán el vino de la copa de la ira de Dios? Aquellos que reciben la marca de la bestia y que adoran a la bestia y a su imagen. Esas personas recibirán en su frente y en su mano la marca de la bestia y adorarán a la bestia y a su imagen. ¿Quiénes son esos? Bueno, ya hemos hablado acerca de esto, no vamos a entrar en detalles. Los que adoran al papado y los que aceptan las leyes de índole religioso que impondrá el país del norte de Estados Unidos, pues ellos son los que adorarán a la bestia y a su imagen. Estados Unidos hará la imagen de la bestia y hará que todas las naciones adoran a la bestia, ¿verdad? Todas las naciones adorarán a la bestia, aun aquellos que no lo sabrán, al decretar como día de descanso legal y religioso el domingo. Todavía eso no ha llegado, ¿no es cierto? Pero cuando llegue, aquellos que no adoren a la bestia y a su imagen recibirán una marca, el sello de Dios. Pero los que adoran a la bestia y a su imagen recibirán otra marca,
que es la marca de la bestia y es el número de su nombre, o es 666. Aquellos que reciban esa marca no podrán comprar ni vender. No podrán hacer absolutamente nada, no recibirán ayuda de nadie, no recibirán remedios, no recibirán nada. Y eso será durante el tiempo de angustia. Por eso nosotros llamamos, como adventistas, a estar apercibidos, preparados para cuando venga ese tiempo. Y veremos qué es lo que implica el mensaje del tercer ángel. Pero notemos esto, hermano. Aquellos que reciban la marca de la bestia y el número de su nombre en sus frentes y en su mano derecha, pues recibirán las copas de la ira de Dios. Será terrible la presión sobre el pueblo fiel de Dios. No podrá comprar ni vender, no tendrán derecho a nada. Ninguna legislación los amparará. Serán libres para matarlos, perseguirlos. Habrá libertad para eso, porque ellos serán los que causan el oprobio de la humanidad, se dirá en esa época, ¿verdad? Pero el mensaje del tercer ángel llama a no recibir la marca de la bestia, ni el número de su nombre, ni adorar ni a la bestia, ni a su imagen. Por eso nosotros, como adventistas, hemos entendido que este triple mensaje angélico es uno de los pilares, importante pilar de nuestra fe, y que nos distingue de las demás denominaciones. Así como el tema del santuario nos distingue del resto de la cristiandad, entre comillas, este es otro hito o pilar adventista que también nos distingue del restante de las demás denominaciones cristianas, entre comillas. Muy bien. Vamos entonces al último punto. ¿Qué incluye este mensaje? ¿Qué incluye este mensaje? Importante esto que incluye este mensaje. Notemos lo que nos dice la pluma inspirada. ¿Qué incluye este mensaje? Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y el contestado: es el mensaje del tercer ángel, en verdad. En su gran misericordia el Señor envió un precioso mensaje a su pueblo por medio de los pastores, Wagner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder estaba colocado en sus manos y Él puede dispersar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. El último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Es importante entender esto, hermano, porque todavía muchos siguen pensando que nosotros tenemos que decir, que nosotros tenemos que hacer, que nosotros tenemos que pensar. Lo hemos visto en las lecciones de escuela sabática de la iglesia en estos días. Que nosotros tenemos que pensar, que nosotros tenemos que ser cual Cristo, que nosotros no hemos entendido el mensaje de justificación por la fe que Dios ha enviado a través de los pastores A.T. Jones y Wagner.
no hemos entendido. Se dice que se ha aceptado, pero en realidad nunca se ha aceptado el mensaje que prepararía al pueblo de Dios para el derramamiento de la lluvia tardía e irnos a casa. Nunca se ha aceptado. Todavía se sigue pensando que nosotros tenemos que hacer, que nosotros tenemos que decir, que nosotros tenemos que pensar. Y no entendemos que Jesús es el que tiene que hacer su obra en nosotros. Él debe morar en nosotros para cambiar nuestro corazón, que su justicia sea imputada en mí, no mi justicia. Yo no puedo hacer absolutamente nada separado de Dios. Por eso es necesario entender el tema de justificación por la fe, que es también parte del mensaje del tercer ángel. Un mensaje del tercer ángel que ha perdido poder. Por eso Dios levanta en Apocalipsis 18 otro ángel con los mismos mensajes. Y ese ángel sí tendrá el poder porque será un pueblo preparado por Dios. Un pueblo que haya aceptado la justicia de Cristo, que haya mirado a Jesús como nuestro garante, nuestro sustituto. Nosotros los adventistas tenemos que tener una distinción porque entendemos la palabra de nuestro Dios, se nos ha dado los testimonios en su mayor plenitud. Nosotros tenemos ese privilegio de poder entender la justicia por la fe que se trajo a la iglesia a través de Waggoner y Jones, pero no se estudian estos mensajes, no se le enseña a la gente estos mensajes, se siguen enseñando en las escuelas sabáticas que nosotros tenemos que obrar, que nosotros tenemos que tratar de ser como Jesús. ¿Y cómo puedo yo tratar si todo lo que yo hago está manchado de pecado? Necesitamos que Cristo more en nosotros, por eso entendemos lo que nos dice la sierva del Señor, que muchos habían perdido de vista a Jesús, necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos y a su amor inalterable por la familia humana. Y aún muchos hoy día hemos perdido de vista a Jesús. Por eso el mensaje del tercer ángel tiene mucho que ver con la justicia por la fe. Pero ¿solo la justicia por la fe es parte del mensaje del tercer ángel? No, notemos lo que nos sigue diciendo la pluma inspirada. Esta cita está en Eventos de los Últimos Días, página 172. Esto está en las páginas del libro Consejos sobre el régimen alimenticio, página 48. Y dice lo siguiente. El Señor ha dado a su pueblo un mensaje con respecto a la reforma pro salud. Esta luz ha estado brillando en su camino durante 30 años y el Señor no puede sostener a sus siervos en una conducta que la contradiga. Él se desagrada cuando sus siervos actúan en oposición al mensaje referente a este punto, que Él les ha dado para que den a los demás. ¿Puede agradarle a Él que la mitad de los obreros que trabajan en un lugar enseñe que los principios de la reforma pro salud se encuentran tan estrechamente relacionados con el mensaje del tercer ángel como el brazo con el cuerpo, mientras sus colaboradores, por medio de su ejemplo práctico, enseñan principios que son completamente opuestos? Esto se considera como un pecado a la vista de Dios. Nada trae más desánimo a los centinelas del Señor que el relacionarse con los que tienen incapacidad mental y entienden las razones de nuestra fe, pero por preceptos y ejemplos manifiestan indiferencia hacia las obligaciones morales. No puede jugarse con la luz que Dios ha dado sobre la reforma pro salud sin perjuicio para los que intentan hacerlo, y ningún hombre puede esperar tener éxito en la obra de Dios mientras por precepto y ejemplo actúa en oposición a la luz que Dios ha enviado. Es importante que los ministros den instrucciones con respecto a una vida templada. Deben mostrar la relación que existe entre comer, trabajar, descansar y vestirse por una parte y la salud por la otra. Todos los que creen la verdad para estos últimos días tienen algo que hacer en este asunto. Les concierne y Dios exige que se despierten y se interesen en esta reforma. Él no se agradará de su conducta si ellos consideran esta cuestión con indiferencia.
puede agradarle, dice la mensajera del Señor, a él, que la mitad de los obreros que trabajan en un lugar le enseñe principios de la reforma pro salud y se encuentren tan estrechamente relacionados con el mensaje del tercer ángel como el brazo derecho con el cuerpo, mientras sus colaboradores, por medio de su ejemplo práctico, enseñan principios que son completamente opuestos. Esto se considera como un pecado a la vista de Dios. Aquellos ministros, aquellos colaboradores de ministros, laicos, que no cumplen con la reforma pro salud están en pecado ante la presencia de Dios, mi hermano. El que la mujer use pantalones en la iglesia es pecado a la vista de Dios. El que coma carne la persona es pecado a la vista de Dios. Dios nos ha dado un preciosísimo mensaje para tener una vida saludable, para tener una mente clara, para tener buena salud. No quiere Dios que estemos enfermos, que padezcamos la enfermedad que Dios le permite que Satanás ponga en los egipcios. No tenemos protección de Dios si no cumplimos con la reforma pro salud, que también es parte del mensaje del tercer ángel. Mis hermanos, esto ha sido el estudio del pilar segundo, que es el mensaje de los tres ángeles. Hemos mencionado que cumple cada mensaje. Hemos mostrado que el mensaje del tercer ángel que prepara el camino para que el pueblo prepare a la venida del Señor al mundo, no está siendo dado. ¿Por qué? Porque no se cumple, no se enseña la justificación por la fe como se la enseñaron Waggoner y Jones a los primeros adventistas en 1888 y fue rechazada. Aún hoy es rechazado ese mismo mensaje. Aún hoy es rechazado por el movimiento adventista la reforma pro salud. ¿Cómo puede ser que quieran hacer campañas misioneras sin la presencia de Dios en su pueblo? ¿Cómo puede ser que no entendamos que Dios nos llama a arrepentirnos, primeramente a buscar a Jesús, del cual hemos perdido de vista, y no entendamos nuestra mayor necesidad, que es estar en comunión con Él? Dijo Jesús: separado de mí, nada podéis hacer. Entendamos esto, mis hermanos. Necesitamos Cristo, necesitamos a Cristo en nuestro corazón, al Espíritu Santo en nuestra vida, que transforme nuestro carácter, que transforme nuestra manera de comer, que transforme nuestra manera de vivir, de vestir, de hablar, de trabajar y en todo aspecto. Porque Dios nos ha llamado a ser un pueblo distinto. Dios no quiere que seamos como la mayoría del cristianismo. Decimos que somos cristianos, pero no nos hemos olvidado de Cristo. Y el movimiento adventista prácticamente ha hecho exactamente lo mismo. Desde 1888 el movimiento adventista se ha olvidado de Cristo. Y no quieren recordarlo. Entonces, no podemos pretender hacer campañas evangelísticas. No podemos pretender hacer nada sin antes humillarnos ante Dios, pedir perdón por nuestra condición pecaminosa y volvernos a Él y dejar que Él transforme nuestras vidas y nuestros corazones. Que Él cambie nuestro carácter, que es lo único que va a ser sellado para ir al cielo. Por eso el mensaje de estos tres ángeles está siendo silenciado y necesita Dios levantar otro mensaje, otro mensajero. El de Apocalipsis 18. Que ese sí tendrá el poder y vivirá de acuerdo con lo que Dios manda. Yo no estoy señalando a ninguna organización ni a nadie en este aspecto, porque no creo que el mensaje de Apocalipsis 18 sea una organización, sino que los adventistas verdaderos, llenos del Espíritu de Dios, saldremos a predicar este mensaje que Dios nos ha encomendado. Pero desgraciadamente aún no se ha visto eso. Esperemos que estos videos puedan ayudarte a reflexionar con respecto a tu situación como adventista. Y si no eres adventista y ves estos videos, pues entiende que el movimiento adventista ha sido llamado para predicar el mensaje de los tres ángeles
con precepto y con ejemplo de vida. Esperemos que Dios nos ayude para cambiar nuestra manera de vivir, de pensar, de comer, y que viva Él en nosotros. Y que no perdamos de vista a Jesús, que lo pongamos en nuestra vida. Vamos entonces a terminar el estudio de hoy, que fue el segundo pilar de la fe adventista, que es el mensaje de los 3 ángeles. Vamos a orar y encomendarnos al Señor. Postrémonos de rodillas. Cariñoso Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias porque nos has dado el privilegio de haber conocido este mensaje maravilloso que tú has tenido en tu palabra para tu pueblo. Gracias porque nos has dado, Señor Dios, el privilegio de conocer esto. Ayúdanos a vivirlo, Señor, en nuestra vida. Que tú puedas hacer que lo vivamos, que tú puedas morar en nosotros, que tú hagas de nosotros como tú quieres que seamos, Señor, para poder predicar el mensaje del ángel de Apocalipsis 18. Nos ponemos en tus manos, Señor, por los méritos de Cristo Jesús. También oramos por aquellos que ven los videos, que esto pueda servir para reflexionar en sus vidas, en sus caracteres, para que se acerquen más a ti, Señor, para que podamos entender que a pesar de las pruebas y dificultades y de las cosas de la vida, no debemos perder de vista a Jesús. Gracias porque nos das este mensaje, por la pluma inspirada y por tu palabra, Señor, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. 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 Como decimos cada vez que terminamos un estudio bíblico, lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera mi camino. Que el Señor me los bendiga, me los guarde. No se olvide de suscribirse a nuestro canal, de orar por nosotros, hermanos. Necesitamos mucho la oración de ustedes porque el estar sin trabajo no es fácil. Estamos viviendo prácticamente por fe. Esperemos que el Señor nos ayude y que los ayude a cada uno de nosotros, que nos ayude a cada uno de nosotros a no perder de vista a Jesús. Que Dios les bendiga y los guarde hasta nuestro próximo encuentro. Que tengan un muy feliz sábado.